Lo primero que quiero decir es que lamentablemente los argentinos no hemos podido salir de la crisis de pobreza estructural que se arrastra desde hace muchos años, pero que tiene como principio de un quiebre histórico la gran crisis del año 2001, fines del 2001, principios del 2002, y hemos prorrogado la emergencia social sucesivamente en este Congreso de la Nación hasta el año 2015. Y nos encontramos hoy, señor presidente, con una pobreza que según el nuevo INDEC ronda lamentablemente al 32% de los argentinos. Nuestro gobierno ha querido o ha tomado medidas sociales importantes para paliar esta situación que recibimos al inicio de la gestión, que empezó por la extensión de la asignación universal por hijo a los monotributistas, más de 500.000 chicos que fueron beneficiados, la suba de las asignaciones familiares que beneficiaron a más de 1 millón de chicos, la devolución del IVA a la canasta básica para beneficiarios de planes sociales y jubilados de la mínima, y otra serie de medidas que intentaron poner un paliativo a la enorme crisis social que venimos arrastrando hace muchos años. Entonces, señor presidente, una primera consideración es dejar en claro la posición de nuestro gobierno, que es que reconocemos la emergencia social porque lo primero que hemos hecho es poner de pie al nuevo INDEC para que nos digan cuántos argentinos no llegan a fin de mes, cuántos argentinos son pobres. Y ese resultado, lamentablemente, ha arrojado este número del 32% que claramente no se ha gestado en los últimos meses. Es una ley de emergencia que ratifica y continúa las sucesivas prórrogas que ha habido en los últimos años y que viene a reconocer ese grave diagnóstico en el cual el gobierno ha participado con la ayuda técnica del INDEC. Esta ley de emergencia viene a agregar institucionalidad a lo que antes era el conflicto social en las calles. Viene a agregar un marco de diálogo que no existía hasta hoy, por la negación del Estado, en algunos casos sistemática, de estos grupos sociales, o por la falta de un clima de diálogo como el que lamentablemente no hubo en la Argentina durante muchos años. Esta nueva ley viene a crear un abordaje distinto al tratamiento de la economía popular, de aquellos sectores de la economía usualmente informales, que no están alcanzados por las legislaciones, que no están alcanzados por muchos de los derechos que aquí se tratan y que, por supuesto, señor presidente, ni de lejos están alcanzados por la discusión que hoy monopoliza los diarios y el discurso de la oposición, que es el de los trabajadores, ese 8% de los trabajadores de mayores ingresos que hoy pagan el impuesto a las ganancias. Permítame aclarar a todos los ciudadanos que nos están escuchando que esta honorable Cámara, desde el año 2002 hasta el año 2015, ha sancionado 9 leyes que declaran y prorrogan consecutivamente la emergencia pública y social. Y para no aburrir y hacer más extenso, no les voy a dictar cada una de las leyes, pero sí es importante decir que hace más de 13 años que la Argentina está sumida en una emergencia pública y social constante. Y eso me da cuenta para preguntarme y reflexionar y preguntar en general para los que quieran ser interpelados por esta pregunta, ¿qué clase de políticas públicas y sociales implementamos en los últimos 10 años donde hubo una supuesta prosperidad y empoderamiento social? Y sin adentrarme a hacer un análisis exhaustivo, académico y teórico sobre lo que yo considero una política social, voy a hacer una breve síntesis que seguramente más de uno va a acompañarme sobre cuál es la política social que no quiero más para mi país. No quiero una política social que sirva compensar mínimamente a los sectores más desfavorecidos con programas de emergencia netamente asistencialistas y cortoplacistas.
No quiero una política social que implique algún tipo de control social persuasivo que genere y alimente circuitos de clientelismo político. No quiero una política social desequilibrada y reducida que no sepa construir verdaderos puentes productivos y estratégicos que generen condiciones de superación y de movilidad social. Y, por supuesto, no quiero una política social con personajes nefastos que para perpetuarse en el poder y enriquecerse se sirven y manipulan a la pobreza. Les quiero dejar, y parafraseando a un político importante internacional, recuerdo que pese a muchos, hace ya un año se votó un cambio que representa un nuevo espacio, un espacio donde se deja de pensar en las próximas elecciones para empezar a pensar en las futuras generaciones. Muchas gracias.